Bueno, muy buenas. Hoy está con nosotros Valentino Fatore, un futbolista que ha estado 16 temporadas en la cantera del Sevilla Fútbol Club. Llegó a debutar con el primer equipo ante el Barcelona, debutando en Primera División. Y actualmente se encuentra en el Ari, en la Primera División de Grecia. Así que bueno, ¿qué tal estás, Valentino? Muy buena, encantado. Bueno, muy bien. Nada, encantado también de poder estar haciendo esta entrevista y bueno, acabo de venir de entrenar y tenía ganas de empezar a hablar un ratito de fútbol. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, tío, porque, a ver, cuando te comenté un poco la idea esta de empezar a subir contenido, ¿no? Y sobre todo contactar con futbolistas o profesionales del mundo del fútbol, desde primera hora estuviste súper atento, te quisiste meter y ayudarme en la idea desde el primer momento y te lo agradezco un montón. Y sobre todo, pues al final tener un jugador con la trayectoria que tú tienes, ¿no? Con lo joven que eres. Nada, bueno, nosotros es verdad que nos conocemos hace bastante. Sabía de cómo habías empezado en este mundo y para mí que soy un friki del entreno, me encanta, es algo que de hecho comencé la carrera a estudiarla también de la ciencia del deporte, por Ujú. H por B, bueno, después tuve que darle un parate, pero bueno, nada, me encanta lo que estás haciendo, lo sigo en las redes sociales porque quiero seguir aprendiendo. Y bueno, una vez que me contactaste, por supuesto, estoy encantado de poder echarte una manita y que sea una conversación totalmente entre amigos. Genial, genial. Y además que seguro que no solo a mí, yo no soy el único que va a aprender. Estoy convencido que todos los seguidores que me ven y demás, gracias a tu trayectoria, sobre todo experiencia que vas a contar, incluso como hemos estado hablando también antes de la entrevista, ¿no? Tema de condiciones laborales, temas de preparación física, cómo se lleva, en este caso, con un jugador profesional, ¿no? Creo que hay muchas pinceladas que vamos a tratar que pueden ser muy interesantes. Así que bueno, por empezar por algo, ¿no? Creo que tenemos que empezar por lo más básico y por lo que es el inicio del todo. ¿Cuál es el primer recuerdo de Valentino Fatore con un balón en los pies? No sé si en Argentina, ¿no? Supongo. Bueno, no tanto, porque bueno, nosotros nacimos en Argentina, pero con un año me fui a España a vivir con mi familia. Ujú, Y mi primer recuerdo con el fútbol fue en el campo del Nervión, que bueno, nos queda cerquita. ujú. Y bueno, fue ahí que empecé, la verdad que muy joven empecé a jugar. También muy influenciado por mi hermano, ¿no? Porque son 2 años más grandes, él es 2 años más grande. Él ya estaba allí, Y entiendo, ¿no? En el club. claro, no, es que claro, como empezamos juntos, a eso voy, ¿no? Que al final Ujú, uno cuando es más chico, pero su hermano, la edad, ese saltito es muy chico, son 2 años, pues él, en todos los ámbitos, él dejó el chupete y dejé el chupete. Él está empezó claro. a tomar, dejó el colacao, tomó café y empezó a tomar café, como que todo fue así, ¿no? Entonces, Ujú. a pesar de ser chico, con 3 años, no sé si los tenía cumplido, empecé a jugar con él, con gente siempre un poco más grande y bueno, esos son mis primeros recuerdos, estar ahí correteando en el campo del Nervión, que cuando en aquel entonces ahora está súper cambiado, está súper bonito porque vivo al lado y lo veo, pero en aquel entonces, pues bueno, era el campo típico de Albero y, ¿Llegaste a y probar el albero del Nervión, tú? sí, 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 las Ajá. pelotas mi casa, todo, todo, todo. Ostras. Fue una buena época. Puedo decir que viví esa brecha, la viví, ese paso al césped artificial, esa pelota en mi casa que te pegaba y te marcaba de por vida, lo viví. Y sí, bueno, todos esos recuerdos para mí bueno, quedan en mi memoria y también tengo muchos amigos, muchos conocidos de esa época. Y sí, esos son mis primeros recuerdos. Qué guay. Yo además, ahora que comentas eso, bueno, yo he estado también varios años entrenando allí en Nervión. Y yo también tengo recuerdos, vamos, que lo tengo ahora mismo en mi mente pensándolo, ¿no? De estar en el colegio y tú meterte con nosotros, siendo nosotros más mayores que tú, para echarnos una mano, para intentarle ganar al equipo de la otra clase, con 20 balones de por medio, porque había 20 clases a la vez jugando, que incluso me acuerdo en su momento en el cole que estaba el suelo de la pista por alguna zona un poco regular. Y yo, fíjate, a día de hoy a dónde has llegado, ¿no? De dónde empezaste hasta dónde has llegado, tío. La verdad No, que eso la verdad que me da nostalgia esos momentos. está También claro. recuerdo en el colegio.
jugar y eso no debería cambiar nunca. Creo que eso te enseña tanto el deporte en tantos valores para todos los chicos que eso no debería cambiar. Ahora se está perdiendo un poquito, como sabemos, pero bueno, eso no creo que es esencia de nuestra infancia, digamos. Pues sí, es algo fundamental, sobre todo al final ese juego en la calle, ¿no? Que ya no jugadores, sino los niños, pues al final todo el tema de coordinación, que además la mayoría que hay mucha obesidad infantil, ¿no? Por culpa de tanto sedentarismo, tanta play, tanta consola, tanto ordenador móvil. Sí, sí, y aparte si nos metemos en términos de salud, sí, de coordinación, obesidad, deporte, bueno, pero aparte creo que valores, ¿no? Que te transmite el Por deporte supuesto. y no tiene que ser, si es a nivel serio, digamos, más profesionalizado, pues más que mejor, ¿no? Mejor que mejor porque te enseña unos horarios, bueno, Claro, pero esos valores unos de hábitos. compañerismo, sí, al final todo lo que es el fútbol, el deporte se puede extrapolar a la vida, ¿no? Si te Pues doy sí. una pared, te doy, pero me devuelves, ¿no? Pues así con todo, se puede extrapolar y creo que es algo que no se debería perder y bueno, lamentablemente en esta época se está todo digitalizando tanto que es complicado ver a los chicos jugando al fútbol y están más con la Play, que bueno, que es normal, que tampoco vamos a... todos estamos enganchados al Hay tiempo teléfono, para todos todo, estamos ¿no? Yo con... creo que hay tiempo Sí, para sí, por todo. supuesto, creo que deberíamos Organizarnos dosificar un un poco poquito, mejor sí, quizás, ¿no? Y priorizar sí, ciertas cosas. estamos de acuerdo. Guay, guay. Pues bueno, metiéndonos un poquito más en faena, no sé si me puedes hacer, aunque ahora nos metamos en profundidad en ciertos aspectos, pero un poquito un resumen así general de tu trayectoria, aunque ahora, como te digo, nos metamos más en algunas cosillas. Bueno, para hacerla así simple, como te decía, empecé en el Nervión, estuve unos años ahí y, y me fui tras, bueno, con ojeadores y demás, como eso se seguirá, imagino, manejando así. Me citaron para ir a probar al pre-Benjamín en aquel entonces, que era lo más chico que existía. Ahora sé que hay querubín y más chicos baby y bueno, todo, pero en esa época pre-Benjamín era lo más chico. Fui al Sevilla a probar y hicimos como un partido con todos los chicos de Calavera, de Nervión, bueno, de todos los clubes de ahí de la ciudad. Y bueno, quedé y hice 16 años ahí, pasando por todo, desde Benjamín, Alevín, infantil, cadete, toda la época de juvenil, filial y hasta debutar en el primer equipo. Así que eso fue la verdad que una época que te voy a decir que te imaginarás, ¿no? Para mí me formó como persona, me formó como deportista y eso es mi casa, ¿no? Sevilla es mi casa, no solo la ciudad, sino el club también, amigos, y como te digo, me forjó por completo. Y bueno, terminé mi época ahí, me surgió esta posibilidad de venir a Grecia, que era un salto importante en mi carrera, había estado este último año, el filial estaba en segunda ref y me salió esta posibilidad de venir y meter cabeza en el fútbol profesional, dar mis primeros pasos en el fútbol profesional. Fue en este país, en Grecia, que surgió y bueno, decidí aceptar y venir una vez terminé mi contrato y ahí estamos, dando mis primeros pasos fuera del país. Fue difícil al principio, pero bueno, estamos adaptados y feliz de estos pasos que estoy dando. Genial, genial, vamos, y ojalá muchísima gente te estará escuchando y dirá, ostras, más quisiera yo llegar a una cuarta parte de todo eso, ¿sabes? Así que Nada, bueno, enhorabuena porque al agradecido. final todo eso también depende mucho, evidentemente en el fútbol hay muchos factores, ¿no? Pero sin un esfuerzo, un trabajo detrás, invertirle muchas horas, mucho sufrimiento, que has tenido que rechazar seguro, 20.000 yo qué sé, cosas que te han salido con tu familia, con amigos, que has tenido que decir que no, al final todo eso se te ha recompensado de esta manera. Sí, no, no, la verdad que siempre lo intento, siempre dedico un poquito del día a agradecer y soy agradecido con la vida de que me hace vivir este tipo de cosas, pero bueno, como todo tiene muchas cosas que hay que entregar, mucho esfuerzo, sacrificio, momentos buenos y no tan buenos, que bueno que hay que ser resiliente y bueno, dar todo de uno para poder cumplir sus sueños. Pues sí, la verdad que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, metiéndonos un poquito más en profundidad, como hemos dicho, bueno, todos estos años, 16 años, como dice en la cantera de Sevilla, que se dice pronto, incluso eso, llegando a debutar con el Sevilla Atlético, en primera división con el primer equipo, sobre todo centrándonos ahora en la etapa esta de cantera, incluso con el debut del Sevilla Atlético. No sé si puedes contar un poco ese proceso
o alguna anécdota o algo de experiencia que creas que pueda ser significativa, ¿no? Interesante de cara a todo el mundo. Sobre el debut en el Sevilla Atlético o en el primer equipo. Vamos a centrarnos primero en parte de cantera, ¿vale? Los Ajá. 16 años hechos, con el debut del Sevilla Atlético incluido, y después nos centramos en el primer equipo. Bueno, como a poquito por añadir, al final la cantera, lo curioso de la cantera, o bueno, el factor que uno se va dando cuenta, sobre todo cuando va creciendo, es como ¿no? Como comenta el tema del filtro, ¿no? Cómo va empezando, vas empezando con compañeros desde chico y cuántos van quedando, cómo van algunos saliendo, algunos dejando por motivos personales, otros por motivos políticos, unos toman un camino diferente y bueno, al final creo que es lo más significante, ¿no? Como gracias a Dios mi camada, es verdad que son varios los jugadores que gracias a Dios a día de hoy están en el fútbol profesional, pero te vas dando cuenta como después las carreras van tornando para un lado, otros dejan, otros, bueno, es parte de la vida, ¿no? Eso también. Y fue mucho esfuerzo, no solo mío, también de toda mi familia, mis padres, nosotros que teníamos a toda la familia lejos en otro país, pues bueno, mis padres hicieron un esfuerzo muy grande, pero siempre estuve muy enfocado, es como que siempre, como que por naturaleza, no sé, te podría decir, como que siempre Lo tenía claro llevas cuál en la era mi sangre. sueño. Sí, no sé, al final es como una especie de, no, no, es como una suerte que tuve desde chico de que tuve un sueño y como que se me daba la posibilidad de vivirlo e intentar luchar por él. Hay mucha gente que no encuentra su, ¿no? su motivo de vida, digamos, hasta pasado mucho tiempo, y algunos que no lo terminan ni de encontrar, y eso es verdad que suele ser un poco frustrante y complicado, es una situación complicada que a mí no me tocó vivir, que desde chico tuve claro que quería hacer fútbol, 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 y bueno, le metí a eso y gracias a Dios, pues bueno, se me está permitiendo vivir de eso, pero como todo esto es una carrera larguísima de fondo, ¿no? Como quien dice, y hay que seguir apretado hasta el final porque hay que darle mucho, con mucho trabajo, mucha dedicación para vivir de él. Y como te decía, fue 16 años ahí hasta que, bueno, también pude cumplir el sueño de debutar en el primer equipo. Estaba en la época de Lopetegui eh, y había algunas bajas, estaba Navas, Montiel lesionado y bueno, fue un año que se me empezó a dar bien en el filial, estábamos en primera red, que es una categoría que es bastante competitiva, teníamos un muy buen equipo, una muy buena cama de jugadores. Y bueno, se me dio la oportunidad. Encima fue un partido en el Pizjuán con el Barcelona, el estadio full, llovía, era como muy de película, ¿no? Y bueno, fue uno de los mejores días de mi vida, no solo para mí, para toda mi familia que estaba en la grada ahí. Y bueno, que lo recuerdo con mucho cariño, fue un sueño cumplido y bueno, es como que también eso te da un poquito de ánimo para seguir a por más, ¿no? No lo vi como una cosa de, wow, listo, lo cumplí, se terminó, no, sino que fue como, wow, bueno, si estamos ahí es porque estamos en el camino correcto y es por donde hay que seguir para seguir logrando más metas. A mí ahora mismo te escucho hablar y sinceramente me emociona. Como te he dicho al final, pues te conozco de toda la vida, te he visto jugar fútbol al lado mía en el colegio. Y quiera o no, es verdad que, como todo en la vida, ¿no? Vamos perdiendo un poquito más el contacto. Yo ya hacía tiempo que no hablaba contigo, con tu hermano en este caso. Pero yo creo que todo el mundo que te ha tratado algún día, ¿no? Y que siempre te ha visto esas ganas y que siempre has estado al pie del cañón con el tema del fútbol en el Sevilla y demás. Yo creo que todos estábamos viendo la pantalla y en el momento que saliste, pues a todos se lo iluminó la cara porque era un momento que llevamos esperando. Creo que desde que prácticamente yo por lo menos en mi caso, desde que te conozco. Yo sabía que era una cosa que se iba a acabar dando con el tiempo, que era parte del proceso y al final, fíjate, se acabó dando. Y por supuesto que a mí cuando lo vi me dio una alegría enorme y para ti imagino que sería como dices, ¿no? Cumplí un sueño. Tuvo que ser un día súper especial, ¿verdad? Sí, sí, no, te lo agradezco las palabras y sí, al final uno como que en el momento, bueno, sí juega, estás como enfocado en el partido, pero una vez que terminas o te vas a casa y es como que te vienen esos flashes de todos los momentos, fue como el premio y recordé esto y lo otro y como momentos que se te van dando que no son tan bonitos, pero bueno, que sí son parte del proceso que uno tiene que pasar eh, y como que fue como el broche de oro en ese sentido, también creo que por cómo se dio todo, de lo más chico que había ligado a un club, con la figura de mi abuelo, que quieras o no está presente y siempre lo va a estar.
en un partido tan especial, como que se dio todo, ¿no? Y lo recuerdo Era el como, momento, es que era el momento, vamos. sí, ¿Tú aparte como sabías, que, perdona que te interrumpa, tú sabías o te imaginabas que podía darte la oportunidad ese día al míster o qué? te soy sincero, no, pero no sé, soy una persona muy energética y seguro que, bueno, esto después lo verá mi madre, que también es como una de las personas más unidas de mi vida, lógicamente, más unidas a mí en la vida y que también es muy energética. Nosotros como que sabía, pero fue una cuestión extrasensorial, te podría Sí, decir, como muy un espiritual, sentimiento, que ¿no? sí era algo como que sabía que se podía dar. Era un partido que realmente no estaba para o sea, el Barcelona, un partido que estaba empatando, que ya, bueno, si un partido se pone fácil 3-0, bueno, el entrenador le da la Claro. oportunidad a un chico, pues bueno, suele pasar, pero como que se dio, después te acordarás que Koundé lo echan porque le da un pelotazo a Jordi Alba y encima, y no estaba ni calentando. Eh, Lopetegui, que estaré eternamente agradecido a la oportunidad que me dio, se giró y dijo Valentino, listo, entré y fueron 5 6 7 minutos más descuento, frío, no había ni calentado, estaba Dembélé, digo, si me encara Dembélé todo frío así, no lo paro ni con nada, imposible. Pero nada, sí fue un momento, la verdad, que voy a recordar siempre y como te digo, o sea, era algo que olía, que desde el principio de la tarde, de que concentré, como que tenía hay algo que me decía que sí, que sí, que sí, y gracias a Dios se dio, y los sueños se cumplen, ¿no? Como quien dice, así que eso me dio mucha más energía, mucha pila para seguir trabajando por mis sueños. Estupendo. Lo último que te pregunto con respecto al debut, Ujú. ¿cómo entraste a ese partido? Nos lo acabas de contar un poco, ¿no? Que entraste un poco frío, un poco de aquella manera. Pero tú entraste con confianza, o tu compañero, incluso cuerpo técnico, te había dado esa confianza y entraste con esa confianza, o te la habían dado incluso, pero al final el primer partido, un rival como el que era, es normal que se salga con muchos nervios. No sé, ¿tú cómo te sentiste? ¿Cómo dijiste tú que saliste al campo? Lo más sincero que puedas. Eh, no, no, como te comentaba antes, es Ujú. verdad que venía siendo con primer equipo prácticamente entrenando a diario, ¿no? Y me Sí. sentía bien, me sentía, después bajaba a jugar con el filial, me sentía bien, estaba haciendo goles, estaba jugando todo, era un momento en el que la verdad que me sentía con mucha confianza. Y lo que es en ese momento como tal, ¿qué es lo ideal para un jugador de fútbol? Pues bueno, lo ideal para un jugador de fútbol, el que se dedica a la profesión, es jugar de titular, hacer todo el calentamiento, saberlo desde la noche anterior, dormir pensando en el partido, eso es lo ideal. Y jugar los 90, ¿no? Y estar como focalizado. Pero a mí me tocó una situación que empecé a calentar, cuando echan a Koundé hace un cambio y me senté, o sea, estuve como 10 minutos sentado pensando que listo, bueno, no entré y se terminó. Se giró el entrenador, vio que Ocampo estaba cansado, bueno, pum, a entrar. Y estaba frío, totalmente frío. Y creo que hasta en ese sentido me vino hasta mejor porque fue como Sí, que a fue jugar. inesperado, que Sí, entraste sí, y... sí. Y probablemente eso a veces te viene hasta mejor, el no tener esa. Porque si uno está calentando y dice, "Buah, pues me parece que Dándole voy a entrar", vuelta con la presión. y el tiempo, sí, claro, para mí fue como pum, a jugar. Y la verdad que después viéndolo repetido me vi bien en el sentido de que entré como muy, muy concentrado. Se me vio constantemente, se me ve la imagen de que estoy constantemente concentrado. Es verdad que no tocó mucha pelota porque al final entré 7 8 10 minutos, pero elegí bien a los jugadores, me perfilé bien, seguí bien a los jugadores que tenía que seguir, estuve comunicativo y bueno, en ese sentido me sentí bien y después me vi bien en las imágenes de decir, bueno, 3 5 minutos, 7 8 minutos, pero me vi en el ritmo, entré rápido en ritmo de partido. Estupendo, pues más que nada por saber un poquito eso, la sensación de cuando haces tu primer debut con un equipo en primera división, cuáles fueron, ¿no? Que creo que es algo muy, muy interesante. Ya yéndonos un poquito fuera del Sevilla, para tampoco alargar esto demasiado, momento en el que tomas la decisión de salir de aquí, ciudad en la que prácticamente has estado toda tu vida, ¿no? Te has criado también, muchos años en un mismo club, porque no es que hayas estado en clubes diferentes dentro de en la misma ciudad, muchos años en el mismo club. ¿Cómo es esa decisión de salir? Cuéntame un poco un resumen que estaba en la cabeza de Valentino en ese momento. Bueno, como te decía, de mi último año, me quedaba un año de contrato y mi último año fue jugando en segunda red. Encima fue un año que fue complicado, ¿no? Porque estuvimos peleando el descenso
todo el año, al final lo pudimos salvar la última jornada y eh, me voy al verano sin contrato, digamos, terminaba mi etapa ahí en el club, se lo tenía decidido y estaba la decisión tomada. Y bueno, ahí era mi primer verano sin saber dónde iba a estar. Ahí entran en acción los dos agentes, los representantes, eso queda en manos de otras personas y también Ujú. eso también te genera un poco de incertidumbre, ¿no? Y como te decía, surgió temprano en el mercado, surgió esta oportunidad de venir de afuera, de meter, sí, fue un cambio bastante brusco, digamos, no me iba a esperar. Te miento si te digo que esperaría haber jugado en Grecia, o sea, la verdad. Pero bueno, lo vi con buenos ojos, tanto yo como toda mi familia, todo mi círculo cercano. Fue así, literal, sentarnos con mi familia, decir, bueno, surgió esta oportunidad, es ir a primera división, venía de jugar en segunda red, un club de primera división histórico que juega en competición europea y que está creciendo mucho, ¿no? Como podrás ver este año estamos primeros peleando el campeonato con Pau, con Olympiacos, se venían fichajes de calidad, es un club que siempre tiene jugadores españoles, latinos, que iba a ser mucho más fácil mi integrarme, digamos, en el club y tomé la decisión. También creo que a mí me vino muy bien, si te soy sincero. Después uno cuando, ¿no? Vive algo y después cuando pasa el tiempo le busca la vuelta a decir, bueno, ¿por qué viví esto? Y intenta buscar la explicación. A mí quizá la vida o Dios o lo que quiera me trajo porque necesitaba ese cambio de aire un poco de 16 años, mismo club, misma ciudad, misma gente, mismo círculo. Estaba así, estaba encantado de la vida, pero necesitaba un poquito expandir siento que necesitaba expandir un poco mi cabeza, alejarme un poco y crecer tanto futbolísticamente como personalmente. Como todo, se requieren momentos que no son fáciles, lejos de la familia, eh, pero bueno, la verdad que estoy encantado. Tuve compañeros también que voy a estar eternamente agradecido y al club también, a los aficionados, incluso la ciudad preciosa para vivir y la verdad que me siento bien en ese sentido, no me puedo quejar. Genial, genial, vale. Pues entonces, ya la segunda pregunta que te hago a continuación, hablando de un poco todo esto, ¿no? Tu adaptación al equipo. Entiendo que, como dices, ¿no? Buena ciudad, compañeros que habléis el mismo idioma, muy arropa también por el club. Un poco tu adaptación, un pequeño resumen de tu adaptación al equipo, si me podrías decir. Eh, el- pues lo mío fue curioso porque mucha gente, por ejemplo, sale de casa y te dice, no, los primeros días fueron muy complicados, ¿no? A mí me pasó al contrario, no sé si es tan común, pero me pasó al contrario, que fue como que en los primeros meses que vine, eh, para mí fueron como muchísimos estímulos, fueron todo lucecitas, ¿no? Todo, como todo nuevo, desde buscar buscar mi primer apartamento, desde ir a hacer la pretemporada, acostumbrado a ir a, no sé, a Isla Canela, fuimos a Israel y me explotó la cabeza, como que todo eran como muchos estímulos. Y empecé súper bien, es verdad que deportivamente había algunas cosas que no me terminaron de encajar, porque bueno, llego y cambia la directiva y esas cosas para los futbolistas, si entramos, podemos entrar en mil y un detalles que bueno, no están en la mano de uno. Y a pesar de que deportivamente no se me dieron las cosas como en un principio iba a esperar, me sentía bien, me sentía súper realizado, súper aprendiendo cada día, absorbiendo, que a día de hoy lo intento seguir haciendo así. Y sí es verdad que cuando empezaron a pasar los meses, ahí más por Navidad me empecé un poquito más a sentir no tan bien, me empecé a sentir un poco más la soledad, quizás me cae un poco la ficha de, wow, bueno, ¿no? Pero nada, creo que fue un parte del proceso que hay que vivirlo, como vivir esa procesión, digamos, un poquito, y con la ayuda de, como te digo, de mis compañeros, también de mi familia que vino a visitarme, también deportivamente empecé a hacerme mi lugar y me sentí muy querido en todos los aspectos y ahí remonté un poquito y terminé el año muy bien, muy feliz y ahora pues ya echando mi segundo año con mucho más asentado, mucho más integrado a todos los niveles y como empezó el año, que la verdad con un equipo que se hicieron unos fichajes de muchísimo nivel, con muchísima experiencia, trayectoria y se está dando muy bien. Estamos, como te digo, peleando el primer puesto
en la 10ª jornada, creo que es, que bueno, que no es que es cuando las tendencias empiezan, ¿no? Que se suele decir que a partir de la 10ª jornada es cuando las tendencias empiezan a verse y la tendencia pues ahora mismo dice que vamos a estar intentando ir a por todo. Entonces, pues bueno, en ese sentido agradecido y con muchas ganas de ver cómo se da el año y como te digo, muy feliz. Pues qué bien, tío. Y sobre todo eso, que al final hay muchos jugadores que como tú, o incluso no han, sin llegar ni siquiera a vivir las experiencias que tú has vivido, ¿no? En la cantera, como hemos hablado del debut y demás, se tienen que marchar muy pronto fuera y quiera o no es una situación difícil, ¿no? Para una persona que los futbolistas que se le quede claro a todo el mundo que son personas, que muchas veces también se les olvida. Al final, Pero pues perdón que te interrumpa, pero sí, hay un paréntesis que creo que es importante, que yo no lo valoré porque siempre estuve en mi casa, pero a mí me tocó salir afuera con 21 años, 22, 21 creo que tenía en aquel entonces, y me costó, como a todo el mundo. Lo que valoro ahora, que no me daba cuenta en infantiles, cuando firmaban un chico en infantiles y venía a la residencia con 16 15 14 años lo sacan de los brazos de los padres y ahora valoro el esfuerzo de ese chico, lo que, bueno, obviamente después te hace crecer y madurar mucho antes, bueno, pero ahora realmente valoro y digo, wow, ese chico se viene de Barcelona a la residencia del Sevilla solo con 15 años, 16, wow, y ahora lo valoro. Ahora el esfuerzo que tienen que hacer tanto la familia, que lo pasa mal, como el chico. está claro, tío. Y por suerte o desgracia, muchos jugadores, ya te digo, la mayoría sin haber vivido tantas buenas experiencias, ¿no? Como tú has podido, tienen que marcharse igual, muy, muy temprano, lejos, apenas tienen recursos a lo mejor para poder ver a la familia y demás, y es una situación difícil, pero después, pues, fíjate, me alegra, ¿no? De saber de como a ti o muchos futbolistas que se van fuera y con trabajo y esfuerzo se acaban adaptando y están en una situación pues mucho mejor que a lo mejor incluso la que podrían tener aquí en España. Entonces, pues yo animo a todo el mundo, aunque sea una situación difícil, pero que si tu sueño es ser futbolista profesional y tienes que tomar una decisión difícil como esta, sabiendo las consecuencias que puede tener, ¿no? Tío, hay que sacar fuerza de donde no la hay que seguir luchando, trabajando por los sueños de uno mismo. Y al final hay que pasar por ciertas cosas que no nos gustan para conseguir lo que queremos. Y en este caso, pues te alabo porque así lo has hecho tú, ¿no? Sí, lo ideal es no sé cómo decirte, los One Club Men, eso es lo ideal, lo de crecer, hacer todas las inferiores, ser el capitán del equipo y retirarte ahí, eso es lo ideal en tu caso, pero bueno, la vida del futbolista, por suerte, por desgracia, no es esa, Está claro. hay que buscársela y seguir un poco el instinto de decir, bueno, en ese momento sentí que, que tenía que dar este paso y para nada, o sea, al contrario, feliz de la vida de que me dio tanto, me dio amigos, me dio conocidos, me dio momentos que nunca más voy a olvidar. Una ciudad increíble, un país increíble. Crecí personalmente como nunca me hubiera imaginado y bueno, a partir de ahí son experiencias y agradecido, como te decía, la vida de poder vivir de lo que amo y con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas, seguimos en el proceso, que esto recién acaba de empezar. Eso es, como tú has dicho, acabas de empezar. Todavía te queda mucho camino por delante, pero muchísimo. Si Dios Bueno, quiere. siguiendo hablando un poquito, Valen, con respecto al fútbol griego, ¿no? La nueva experiencia que estás viviendo y demás. Bueno, como bien has dicho, hay mucho, este club al final pues está invirtiendo, ¿no? Está mejorando día a día y hay muchos jugadores que al final entiendo que mucha gente conocerá, ¿no? De aquí de la primera división de España, como pueden ser Montoya, Loren Morón, Hugo Mayo y al final, bueno, y muchos más futbolistas que no voy a nombrar, ¿no? Para no alargar esto más de la cuenta, pero que es un club que está apostando por crecer y bueno, de todos estos futbolistas, entiendo que también al hablar español y demás, será de con los que más hable. Y bueno, si me puedes comentar un poquito qué cosas te dicen, qué consejos te dan, y al final cómo es estar en el día a día con futbolistas que han estado en Primera División de España. Bueno, lógicamente al final hay que como... al principio es un poco extraño, ¿no? Porque uno crece viendo a sus futbolistas y los tiene como... los admira, ¿no? Los sigo admirando, lógicamente, por todo lo que logran y por todo, ¿no? Pero al final uno traspasa esa línea y lo empieza a conocer a la persona. Y en ese caso me sorprendió también mucho para bien.
Martín, Hugo, Lore, en este caso Julián, que también jugó en la cantera nuestra. Eh, Son personas que a mí les debo mucho, porque por mi situación, por estar solo, por un cambio tan radical para mí, para mi vida, fue muy importante la figura de ellos, de que me acogieron, de que me dieron una mano en todos los momentos y bueno, lógicamente, como te decía, los admiro por el nivel futbolístico, porque aprendo también todos los días de ellos futbolísticamente, pero sobre todo tengo que agradecer la persona que son, bueno, que puede sonar como tópico, ¿no? Pero en mi figura especialmente fueron muy importantes, porque en momentos difíciles no sé qué hubiera pasado si hubiera caído en un vestuario en el que bueno, que al final con la barrera del idioma hubieran sido de otros países o que no hubieran sido buenas personas, que hay de todo en esta profesión, pero bueno, en este caso tuve muchísima suerte, me tocó unos compañeros que para sacarse el sombrero. ¿Hay alguno de ellos que nombraría, si te tengo que decir, bueno, ¿y cuál es el que más cree que te da consejo o te aporta algo de alguno de estos? Bueno, no, destacar es que son tantos, pero bueno, al final es verdad que Julián Cuesta, que es capitán, 6 años, el máximo jugador extranjero con más partidos en Aris. Ujú. Saqué esta casa, pues viva enfrente mía. Está claro. Y pasó esa relación de, Valen, hoy hay lenteja, vamos a casa. Y es comer ahí, en casa de él, y ese, ese- esa manera de acogerme para mí fue muy importante. Con Martín concentro, con Montoya concentro con él, concentré todo el año y a él lo veo más que a mi madre y duermo con él en la habitación y hablamos de todo, y igual la familia. Lo que te quiero decir que al final se traspasa un poco esa barrera de fútbol y pasa a convertirse más en una amistad, que al final, bueno, por la profesión, por lo que te depara, después los caminos se van separando, como todo es normal, pero en este momento, ¿no? Como que desde mi vida, como que Dios te lo pone para que, bueno, para que están ahí, que me echen una mano y estoy muy agradecido porque son muy importantes para mí, incluso también mi madre y toda mi familia está muy agradecido a ellos porque saben que su figura me ayudó mucho. Seguro que sí, tío, seguro que sí. Además que han sido muy buenos futbolistas. Bueno, Son, son. son. Sigue, por supuesto. Yo es verdad que he dicho eso porque al final, quiera o Sí, no, no, porque no su lo sigo prime, tanto como digamos, lo no, seguía tanto, como lo no, y seguía al antes, final evidentemente. es Sobre normal que todo uno en el se... caso de Martín y Loren con el Betis. Pero Claro. por supuesto que lo siguen siendo. Vamos a cambiar un poquito de tema, ¿vale? Y me voy a centrar un poquito más en lo mío, ¿vale? Que Bueno. además me encanta, y en este caso tú que eres un futbolista profesional, que me cuente un poco tu experiencia, ¿no? En cuanto a la preparación física. Ujú. Preparadores físicos por los que has pasado, que habrán sido 20.000 millones, tanto en cantera como en el primer equipo de Sevilla, como ahora en Ari. Si me puede contar un poco experiencia, cosas o consejos que te hayan dicho, manera o metodología de trabajar con ustedes, todo lo que puedas aportar, que ya no es la gente, sino yo mismo pueda aprender de lo que comente, pues la verdad que yo creo que nos puede servir muchísimo. Pues bueno, como decía, al final es cierto que fue un privilegiado en ese sentido, porque a mí, por ejemplo, es verdad que siempre me gustó mucho todo lo extradeportivo, ¿no? Que al final es deportivo, pero bueno, te quiero decir, siempre me gustó mucho informarme lo que respecta al entrenamiento, en gimnasio, cómo mejorar en mi alimentación, en mi descanso. Siempre fui como un poco loco de eso. Siempre me encantó. Hay algunos jugadores que se evaden un poco más de eso, que eso incluso le hace bien a su rendimiento. A mí no, a mí siempre me gustó como controlar todo lo que pudiera controlar, que estuviera a mi mano, hacerlo lo mejor posible para que después se viera en el campo, ¿no? Y en el club en el que crecí, de primer nivel, todo eso aprendí mucho desde chico y lo viví como en mi propia persona, ¿no? Recuerdo ser infantil y, y empezar a hacer mis primeras sentadillas, mis primeras sesiones de gimnasio. Entonces, bueno, eso te da mucho a tu carrera. Con el encoder, empezar a trabajar con un encoder y siendo infantil y en ese sentido, como te digo, como mi Para que no persona era. conozca, porque mucha gente no estará escuchando y dirá que es un encoder. ¿Puedes explicarlo? No, bueno, para medir la velocidad, cómo aplicamos la fuerza, En la todo. ejecución de, por ejemplo, de la sentadilla, como dice, ¿no? ¿A qué velocidad Exacto, realizaríamos la ejecución de exacto, cada repetición? Para exacto. medir la intensidad. Todo. Bueno, al final, con lo que te digo, esto es más tu materia, pero
por ahí otros jugadores, otras personas, pues bueno, sí, ¿qué tengo que hacer? Subirle, hay uno que te dice, aquí tengo que subir esto para arriba, bueno, listo, me voy a mi casa, no, me gusta, pero bueno, ¿por qué estamos cargando este kilaje? ¿Por qué tengo que subirlo a 1,01? ¿Por qué tenemos que medir? Bueno, a mí siempre me interesó eso. Y bueno, fui creciendo así. Después también empecé a trabajar afuera en el club con preparadores físicos, de ir De forma midiendo. personal, ¿no? Sí, 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 sí. Lógicamente siempre conversando con los profesionales del club e intentar que siempre fuera algo como positivo para después rendir bien en el campo y no estar ni cansado ni excederme. Pero bueno, creo que siempre uno, el futbolista, va encontrando la carga de trabajo que más le gusta a él. A mí siempre me gustó trabajar en gimnasio. Siento que la fuerza me hace bien, que me evitó lesiones y mejoró mi rendimiento, y entonces sigo aprendiendo de eso. Sigo, como te digo, pues lógicamente la manera de trabajar en Grecia no es la misma que trabajar en España. Intento quedarme con aprender de todas las formas posibles y después aplicarlo a mi vida y ver y sentir qué es lo que mejor me hace a mí. Eh, Así que bueno, en esa estamos todavía encontrando mi camino, pero bueno, sigo, como te digo, trabajando en esos aspectos, ¿no? Tanto la nutrición como el descanso, que ahora me puse más con el descanso, quiero averiguar un poco más y seguir mejorando en eso y también en el entrenamiento. Vale. Con respecto a esto te hago dos preguntas, ¿vale? En primer lugar, más o menos, aproximadamente, tanto en el ARI o en tu etapa en el Sevilla, cuando quieras más o menos, si nos puedes explicar cuántos días aproximadamente trabajarías o trabajabas o trabajas la fuerza en gimnasio y aparte, por una parte con el equipo y por una parte por tu cuenta de forma individual, más o menos aproximadamente. Entiendo que toda la semana, por supuesto, no va a ser lo mismo, ¿no? Dependiendo No, claro, del depende del periodo calendario. competitivo y demás, ¿no? Pero Ujú. un aprox entre 2, 3 días, entre 4, entre 5, todos los días. Cierto es que, bueno, es como la respuesta que te van a dar todos los profesionales en todos los ámbitos. Depende de la Depende. persona, Sí. depende del calendario, depende de todo. Es que influyen tantos que es imposible. Mis sensaciones, y un día es que es normal que una semana esté más cansado que otra, que el partido que haya jugado, que no haya jugado, que mil y una cosas. Pero bueno, una semana tipo en la que jugamos, tenemos toda la semana limpia. eh, Siempre solemos tener, por lo menos si te hablo ahora, tenemos una sesión de fuerza grupal con el grupo. eh, y bueno, siempre yo intento complementar, ¿no? Depende, si no juego el fin de semana, pues el lunes intento meter otra sesión, también intento Ujú, trabajar el tren superior, que bueno, creo que también es que hay que ver la situación en la que el futbolista se encuentra. Si un futbolista, si ahora estoy jugando menos, pues intento mejorar más y decir, bueno, voy a intentar trabajar más el tren superior, o puedo quizá darle un poco más de caña al tren inferior, mejorarlo. O estás en plena competición, estás jugando todo, pues bueno, priorizar completamente la recuperación para estar bien después en el campo. Después, pues los preparadores físicos intentan gestionar las cargas de entrenamiento, pues como sabrás, ¿no? Hay entrenamientos en los que las dimensiones son más pequeñas y otras trabaja que más son las otro tipo de dimensiones. aspectos, aceleraciones, eh, desaceleraciones, cambio de dirección, espacio más grande. Totalmente. Eso ya no vas a poder ilustrar más tú en este caso, pero bueno, hay sesiones en las que hacemos espacios reducidos, después el día siguiente más espacio más amplio y terminamos el otro día con alta intensidad, con 3 sprints, por ejemplo, ¿no? Y con un volumen mucho más bajo, una activación prepartido y a jugar. Digamos que eso más o menos sería la semana. Y como te Y digo, días pues en meterse en gimnasio, que es sobre todo lo que más miedo le da a muchos de los futbolistas con los que contacto, porque al final eso no saben controlar bien la carga, se fatigan, pero para que ellos también vean y sean conscientes que un jugador profesional, si hace bien las cosas, por supuesto, puede entrenar la fuerza, y no es que pueda, es que debe entrenarla. total. Sí, La creo que cosa eso se es, está más o perdiendo un menos, poco. has dicho que Mm. con el grupo, ¿no? Con el equipo, Ujú. entrenáis 1 o 2 días la fuerza. Sí, normalmente ahora estamos haciendo uno, también ¿Un depende, día? como te digo, el calendario. Ahora tenemos viernes, semanas de doble partido, así que estamos haciendo Claro, uno, que claro. de hecho mañana, ¿no? Que está hoy martes, mañana miércoles ya meteremos, jugamos el domingo, Ujú. y solemos hacer un trabajo de gimnasio previo al entrenamiento para después hacer un trabajo de espacios reducidos, Y que tú lo digamos que sería, complementas, perdón, y tú lo complementas aproximadamente ¿cuántos sí, días? Sesiones individuales. pues, por ejemplo,
según por sensaciones, ¿no? Yo lo que suelo hacer con mi preparador es mandarle las sensaciones que tuve una vez terminada esa sesión. Y bueno, si quiero complementar el jueves o el viernes, añado un poco más. Claro También que a lo tiene mi mejor historial. añade un par Claro, de días más, 1 o 2 días más, ¿no? exactamente. Y también depende, pues bueno, como te digo, de todo, ¿no? En mi caso, tolero bien las cargas de trabajo porque desde chico estuve focalizado en que esto me hace bien. Y gracias a Dios, como todo con suerte, mi historial de lesiones es bajo también con el trabajo que hice y que sigo haciendo y sigo haciéndolo porque es lo que me trajo hasta pues, estar así, de decir, bueno, listo, puedo encarrilar una serie de partidos sin haberme lesionado, pues bueno, no lo voy a cambiar, si a mí me va bien esto. Depende mucho del jugador. Entonces también es verdad que las sesiones grupales es comprensible que el preparador físico pues hace un nivel más bajito porque hay jugadores que toleran más y menos. Y ahí está en tu mano el decir, bueno, creo que necesito más, voy a hacer un poco más. Intentar individualizar siendo Es que ustedes es mismos total. independientes, conociendo cómo debes hacerlo, ¿no? Exacto. Los clubes siempre van a intentar individualizar porque creo que el principio de individualización está ahora mismo a full, sí. Pero es difícil, es que es normal que son 30 jugadores. ¿Cómo hacemos para individualizar? Es ¿Cuántos prepas difícil. tenéis en el primer equipo de Claro, Gary? Por tenemos saber. el principal y dos más que le dan una mano. Que ayudan también con todo Ujú. y más readaptadores. Volvemos a lo mismo, estamos en un equipo de primer nivel. Entiendo que en otros ámbitos, pues con un solo prepa y date con un canto a los dientes, tiene que gestionar la carga de 25 y nosotros porque tenemos dispositivos de GPS, ahora que está el WUP, que uso el WUP también, la Ujú. pulsera, pues te Ujú. da toda la información, pero no todo el mundo dispone de esa información, entonces es comprensible que se intente como... Y bueno, vamos al escalón más bajo, para prevenir lesiones y si algún jugador quiere después añadir más porque si sienta preparado o crea, pues bueno, eso está en tu mano eh, trabajarlo. Yo siempre se lo digo a mis futbolistas, ya sean los que trabajo con el equipo, ya sean los que trabajo de forma individual. Yo lo que intento, sobre todo, es enseñar al futbolista para que sea lo más independiente posible. Por suerte o por desgracia, en el fútbol te encuentras con estas situaciones. Una, dos, tres personas máximo. Para un grupo de 30 personas es imposible llevar un control perfecto al detalle, controlando todas las cargas al 100%. Lo intentamos y nos dividimos por ello, pero al final necesitamos de la responsabilidad del futbolista, de que este futbolista, como tú dices, ¿no? Si yo sé que puedo apretarme un poquito más, me tengo que apretar un poquito más. Y si el prepa no me ve que me estoy apretando, tiene que salir de mí el que me apriete o el que busque meterle un poco más de estímulo, más de carga si quiero progresar, o al contrario. No, no solo tenemos que buscar, a lo mejor no estamos pasando, no estamos fatigando más de la cuenta, como también comentas. Y tenemos que saber bajar la carga y no decir, ostras, voy a coger más, que así voy a impresionar más al cuerpo técnico. No se trata de Sí, eso. aparte pues, como un apunte que creo que es interesante, Sí. porque al final son algunos años de carrera, ¿verdad? Que estoy empezando, pero bueno, viví, creo, una transición que estará de acuerdo conmigo, que hubo como, ok, todos los futbolistas empezaron a tener trabajadores externos, sean nutris, sean preparador físico, psicólogos, ¿no? Externos al club porque sí, no entremos en eso, ¿no? Porque uno siente que es parte de su equipo y prefiere tener la confidencialidad o lealtad, lo que quieras, pero empezaron a tenerlo. Y al principio hubo como eh, el, el enfado, digamos, por decirlo, de los profesionales del club y como el reacio a eso, ¿no? Recuerdo hasta entrenadores o miembros del club decir, no, el que tenga fuera multa, o el que lo veamos entrando en un gimnasio externo multa, o el que tenga un nutrición multa, o está prohibido. Y eso se cambió. A día de hoy es totalmente al contrario y creo que está genial eso. Mi Nutri ahora se pone en contacto con el Nutri del club y se intercambian información. Lo mismo con el prepa. Le hablo con el preparador físico del club nuestro, Soto. Soto, ¿cuándo tenemos la sesión de fuerza grupal? El miércoles. Bueno, el juego voy a meter la mía, ¿vale? Vale, sin problema. Si necesitas cualquier cosa, estoy para darte una mano. Y de hecho, hago mi sesión de entrenamiento que tengo en el teléfono con mi prepa y la hago junto a los redactadores del club. ¿Qué te toca, Valen, hoy? Esto, listo. Bueno, te pongo la máquina. Esta va, papá. Es un trabajo conjunto porque al final lo que se busca es el rendimiento del futbolista, que el futbolista esté bien. Eh, y eso le va a interesar a ambas partes. O sea, sería estúpido luchar contra eso porque si a mí me decían, no, está prohibido entrenar a la tarde, y bueno, iba a entrenar igual. Y iba a ser en peores condiciones porque iba a intentar o esconderme o hacer.
no, y eso tarde o temprano iba a explotar. Y gracias a Dios ahora como que todo como que se armonizó un poquito y el futbolista puede trabajar de manera genial fuera con la ayuda de ambas partes, pues son importantes. Yo estoy totalmente, pero totalmente de acuerdo con lo que dice. De hecho, me ha encantado que salga de Tier de todo esto, ¿no? Al final, ya te digo que con el propio trabajo del equipo y con los pocos recursos que suele haber, incluso en un primer equipo de profesional, como he dicho, muy pocos preparadores físicos para tantos jugadores. Al final, para sacar el máximo rendimiento que debe ser el objetivo de todo el mundo, hay que complementar. Es verdad que habrá semanas que no, ¿no? Por el tema de la carga y demás, como hemos hablado. Pero por regla general hay que complementar con el trabajo del equipo. Te quedas corto y al final, si tienes un profesional fuera que está en comunicación con el futbolista y que si aún así falta comunicación y tiene que comunicarse con el preparador físico del equipo, lo hace, el trabajo al revés va a ir hacia arriba, que es lo que creo que por lo que luchamos y trabajamos todo día a día. Y como tú dices, Totalmente. creo que sí, que al final pues cada vez se está viendo más, cada vez va cambiando más poco a poco, se va viendo también incluso en la élite, ¿no? Los jugadores ya, hablo de la élite que suben muchos vídeos entrenando por su cuenta o con su preparador físico incluso, ¿no? Y quiera o no, pues todo eso también está ayudando bastante, creo que, a cambiar un poco esta situación y que al final pues, el fútbol siga creciendo, que es lo que hace al final, crecer día a día. Total. Por acabar, que ya lo hemos alargado esto demasiado y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que estás perdiendo por ayudarme a mí y a todos los que nos ven. Consejo de Valentino que nos puedan dar a todo el que tenga sueño de ser futbolista, de ser profesional. Y ya no digo de llegar a la élite de ganar 5 Champions, sino de poder vivir del fútbol y dedicarte a esto con respecto a irte fuera. Consejo que puedas darnos. No, con los consejos no estoy tampoco en la, ¿no? En la posición, pero al final esto creo que no solamente en el mundo del fútbol, en todos los ámbitos de la vida creo que es como una especie de obsesión que uno tiene que tener por cumplir sus sueños, sus metas, de seguir su instinto y entregar, vivir por y para eso, ¿no? Ahora que está también muy de moda la ley de la atracción, que bueno, creo que va por ahí, pero en el sentido de si uno está 24 horas con algo en la cabeza y se levanta con eso y se acuesta con eso y trabaja por eso y se levanta de la cama con esa ilusión de lograrlo, de conseguirlo, no, no sé si se va a lograr o no, pero uno por lo menos va a dormir tranquilo de decir, bueno, todo lo que está en tu mano está hecho y evadirse de lo que no depende de uno ni nada más. Es como trabajar por y para eso y estoy seguro que así solamente pueden venir cosas buenas y lo principal, tener la conciencia tranquila que uno entrega todo de sí y como te digo, en todos los ámbitos de la vida. Seguir mejorando, seguir aprendiendo y tener la humildad de seguir querer aprender es lo más importante, es lo que creo, ¿no? La humildad, que siempre se dice la humildad, pues bueno, la humildad de aceptar que hay que seguir aprendiendo, que nadie sabe nada y que hay que levantarse todos los días con esa intención. Pues totalmente. Y por acabar también me gustaría comentarte o que no, los que nos escuchan, ¿no? Al final a mí me contactan muchos futbolistas con ese problema, ¿no? De no, yo es que quiero llegar a lo más alto en el fútbol, mi sueño es el fútbol, tal. Todos te dicen lo mismo, lo tienen muy claro. Pero estoy convencido que la mayoría de los que me hablan, me dicen eso, no han hecho ni la mitad de la mitad de la mitad del esfuerzo que has hecho tú para estar hoy donde estás. Y ya no hablo del fútbol, como tú dices, en la vida. Mi sueño, dedicarme a la preparación física en el fútbol, con equipo, ayudando a jugadores de forma individual. Yo estoy, como dice, ¿no? Modo foco o la ley de atracción esta, ¿no? Tío, si no curras día a día por lo que quieres, olvídate. Hay mucha gente peleando por lo mismo. Hay muchísimas personas. Entonces, si estás compitiendo con muchísimas personas, tú tienes que diferenciarte a esa persona, tú tienes que dedicarle horas y trabajo a conseguir ese objetivo. Las cosas no te van a llegar así porque sí. Siempre, por supuesto, el tema de estudios, tema de trabajo, se entiende, ¿no? Que al final, pues, hay que darle a eso una prioridad porque no sabemos cómo es el fútbol, si vamos a tener, al final depende de muchos factores, ¿no? Pero, tío, lucha, dedícale tiempo, invierte en ti y ya verás como tarde o temprano resultados vas a acabar consiguiendo. A lo mejor no llegas a la élite, a lo mejor no llegas a un gran equipo, como has tenido tú la suerte que has conseguido llegar a donde has llegado,
pero que al final vivir del fútbol como futbolista es un sueño muy bonito y que pienso que con trabajo y esfuerzo y pequeños factores es alcanzable para mucha gente. No, no, por eso, y como te estaba viendo en las redes, que es verdad que como te decían, hace tiempo que no estábamos en contacto, pero bueno, que te tengo en las redes y veo reflejada esas ganas y se ve, ¿no? Con cómo estás dando todo para ese sueño que comentaste y nada, te invito a que sigas así, que estás haciendo muy buen trabajo, te felicito y nada, la verdad que disfruté mucho esta charla y nada, fue un placer que te acuerdes de mí para hablar un ratito. Pues por supuesto, Valentino, que el placer es mío. Agradecerte muchísimo la charla. Me has hecho aprender un montón. Creo que todos los que nos escuchen y nos ven, nos hemos quedado al final con una persona que es bastante cercana, porque lo eres, y que al final pues eso ha tenido muchas vivencias interesantes que, ya te digo, creo que pocas personas pueden o podrán vivir. Y sobre todo eso, agradecerte la oportunidad de quererme ayudar y de quererme dar a mí a toda esta gente este conocimiento que es súper importante, tío. Nada, nada, un placer, de verdad, me lo pasé Pues muy bien. nada, muchísima suerte a seguir con la liga, a seguir modo focus, ley de No, atracción, como focus. dice, que hay que seguir, tío, es lo que hemos hablado, hay que seguir dándole caña. Esto es constante, constante trabajo, constante. Eso es, que te No queda hay un final. muchísima carrera por delante y seguro que nos va a dar mucha alegría a más de uno. Pues Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? un Estamos en contacto, tío. abrazo muy grande, Nos vemos grande. pronto. Hasta Chao, chao. luego. Gracias. Chao.